Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. El pasado sábado 11 de junio se produjo en Washington la principal protesta a favor del control de armas en los Estados Unidos de América. Además de la capital norteamericana, miles de personas más se sumaron en 450 ciudades tras los casos de violencia que siguen sacudiendo al país. Las movilizaciones fueron convocadas por la Marcha por Nuestra Vida, una organización que se fundó por estudiantes supervivientes de la matanza en el Instituto de Parkland, Florida, en 2018, donde murieron 17 personas. La convocatoria se dio tras el asesinato de 19 menores y 2 profesoras en un colegio de Uvalde, Texas, y el asesinato de 10 personas afroamericanas en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Basta, declaró la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, durante la manifestación en la capital de los Estados Unidos. Puedo hablar como alcaldesa, como madre, por los millones de estadounidenses y alcaldesas estadounidenses que piden que el Congreso haga su trabajo. Y su trabajo es protegernos, proteger a nuestros hijos de la violencia con armas de fuego. Muchas voces más han puesto su atención en los senadores, quienes terminan siendo el principal obstáculo para imponer un mayor control a la tenencia de armas. Yolanda King, nieta del activista Martin Luther King, también argumentó: esta vez es diferente porque no es una cuestión política sino moral. No es de derechas e izquierdas, sino de bien o mal. No se trata de condolencias y oraciones, sino de valentía y acción. Tras el tiroteo en Texas, la atención pública volvió a poner el acento en la Asociación Nacional del Rifle, un grupo activo y controvertido en el debate del control de armas. Wayne LaPierre, líder de la NRA por sus siglas en inglés, ha rechazado cualquier responsabilidad y, además, ha defendido como siempre la posesión de armas. El debate sigue caliente, pero el miedo por algún otro ataque sigue latente. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y el día de hoy nos volvemos a centrar en el eje de educación y tengo nada más y nada menos que alguien a quien me da mucho gusto saludar. Se trata de Adi Friedman. Les leo rápido su breve descripción y ya la pasamos a saludar. Ella es mamá de 3 niños, licenciatura en psicología en la Ibero y maestría en psicología clínica infantil de la Universidad de Haifa en Israel. Muchos años como psicóloga educativa en el Colegio Hebreo Tarbut y actualmente coordina el área de educación socioemocional en kinder y primaria y el área de desarrollo de fortalezas. Práctica privada con niños y adolescentes. Mi querida Adi, qué gusto saludarte y gracias por el tiempo para esta charla. Muchas gracias, Enrique, me da mucho gusto estar por acá y gracias por la invitación. Siempre es un placer trabajar contigo. Muchas gracias, Adi, así es, nos toca trabajar juntos, pero bueno, en esta ocasión pues me gusta tenerte aquí para hablar de un tema que ya lo presenté en la editorial, muy sensible a raíz de los hechos que ya escucharon que sucedieron recientemente en Estados Unidos y me pareció pertinente platicar de un tema muy importante como es la depresión adolescente, Adi. Pero pues vamos a empezar quizá por el principio, Adi, porque aquí digo, más allá de que se vaya a esclarecer sobre este caso en particular, pues es importante la salud mental, pero ¿por qué? ¿Cómo definirías la salud mental, Adi, que es tu especialidad? ¿Cómo definiría la salud mental? Es yo creo que lo que nos permite estar en equilibrio con la vida, ¿no? En equilibrio con uno mismo, poder adaptarse a las diferentes situaciones. Para mí, salud mental es eso, poder adaptarse, funcionar, hacer con la vida lo mejor que podemos para estar bien. ¿Entiendes? Salud mental como ese equilibrio que tenemos que tener con todo lo que pasa alrededor y nosotros mismos. Para poder tener una buena salud mental necesitamos, sobre todo lo más importante es hablar de nuestra autoestima, sentirnos bien con nosotros mismos. Y es algo que se dice fácil, pero que creo que es uno de los principales como retos que tenemos en la vida. ¿Crees que se habla lo suficiente de ello recientemente, Adi? Yo me acuerdo hace unos años, pues no sé, decir que alguien iba a ver a un psicólogo, o sea, como que tenía otros efectos en quien se lo platicaba. Y ahora recientemente creo que es algo más común
pero platícanos un poco tú cómo ves la situación actual de la prevención y la inversión también en salud mental. Creo que todo el mundo ya es algo que se habla como mucho más, ¿no? Esto que dices un poco antes era todo un tabú, el que iba el psicólogo es porque algo estaba mal, ¿no? Solamente los que están locos lo decían, iban a los psicólogos. Y creo que se ha hecho como mucho trabajo en desmitificar esta postura de solo el que tiene problemas va al psicólogo, porque no va por ahí, ¿no? Se puede como hacer todo un trabajo de mucho fortalecimiento del yo. O sea, muchas personas y muchos pacientes que me hablan que es algo como riquísimo para poder conocerse a ellos mismos, no desde el lado de tengo problemas o ya me espero cuando estoy mal, sino justo no quiero llegar a estar mal y quiero poder trabajar en mí mismo, toda una parte como de mucho más autoconocimiento, poder conocerme más para poder tomar diferentes decisiones, llámese de carrera, llámese de qué quiero hacer con mi vida, de sentido de vida, ¿no? Que sería como toda una rama un poco más de la psicología humanista, pero creo que sí, que está cambiando, que ya no es, que se está viendo como mucha más apertura a toda esta parte de poder tener un apoyo emocional y poder trabajar en mi salud mental. No solamente si me siento mal voy al doctor, sino también puedo atender toda esta parte emocional que es importantísima y que si algo nos hemos dado cuenta en la pandemia es cómo también fue un área que sí, que se vieron como muchos consecuencias en toda la parte emocional. Entonces sí te puedo decir que a raíz de toda esta época, que creo que llevamos como 2 años, que todos los psicólogos tenemos mucho más trabajo, que es algo que estamos viendo como todos el post-COVID, ¿no? De lo que fue afectando y de cómo hay áreas que también es muy importante poder trabajar. Sí, muy importante eso que mencionas porque también lo podríamos llevar a todos los temas de salud. En México, tradicionalmente y de manera un poco más general, uno acude al doctor cuando se siente mal, pero pues también creo que también ha cambiado poco, porque, pues bueno, por distintos factores, pero pues uno debería acudir pues nada más para checar y para no llegar a ese punto. Lo mismo sucede justamente con esto que mencionas de la salud mental. Y Adi, me gustaría justamente que platicaras, digo, lo tenía un poquito más adelante, pero pues sí, se cruzó la pandemia, todavía no salimos de ella, ¿no? Pero digamos que, ¿cómo ves a poco más de 2 años de este primer encierro que tuvimos y de todos los efectos, el asunto de la salud mental? ¿Qué es lo que tú has visualizado? Y si quieres, vamos aterrizando, aunque ya vamos a ir más al tema de adolescentes en un ratito, en este tema en específico. Sí, creo que fue como de repente, como recibir un cubetazo ¿no? De este balde de agua fría para darnos cuenta de muchas cosas. No fue fácil, no fue fácil de repente para todas las edades, ¿no? Si uno se pone a ver como para papás de hijos chicos fue muy complejo estar de repente 2 años metidos en casa y cómo dar de repente el entretenimiento y no tener esta parte de las relaciones y el mundo externo. Hablando específicamente de los adolescentes, fue sumamente retador para ellos, ¿no? En una época que lo que ellos más necesitan es este contacto con los pares y los papás se vuelven como un poco menos dominantes y de repente se encuentran con los papás sin poder salir. Entonces fue muy difícil para ellos. Para todos, papás, niños, adolescentes, se vio toda una parte de sí, como una pausa poner en toda la parte de relaciones, que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Pareciera que, bueno, ya acabó y ahora sí todos seguimos relacionándonos, pero no, ha sido como muy complicado. Cómo otra vez pongo el play, la parte de relacionarme con los demás, se perdió de repente, como que se olvidaron cómo, sí, esta parte de códigos sociales, de ver al otro, porque mis necesidades estaban atendidas todo el tiempo. Si yo tengo hambre, voy, me paro y agarro algo de comer y de repente no es así, tengo que otra vez aprender a esperar en la escuela, lo vemos, ¿no? O sea, los niños llegaron y al principio querían comer en todo momento porque pues así era, me paro y voy a la cocina y saber que no, que otra vez hay momentos para las cosas y que no solamente son mis necesidades, sino también todos los de los 20 niños que están aquí al lado de mí. Toda una parte también de intolerancia estamos viendo, de que creíamos que era algo que tal vez podía ayudarnos, toda esta conciencia de la pandemia, pero ha sido complejo, ha sido retador ver cómo podemos ser también tolerantes con las necesidades del otro y con lo que el otro quiere, cómo me puedo otra vez
volver a relacionar con el otro y verlo a él también, que él también se la está pasando difícil. No solo yo me la pasé complicado, sino también el de al lado. Entonces, cómo poder también tener esta empatía en el otro, que creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, pero sí, es un fenómeno que lo hemos visto, no pasa solamente en México, ha pasado en el mundo. En las escuelas se habla mucho de esta intolerancia, de esta, como todos tenemos ganas de vivir el ahora, entonces tenemos que aprovechar, ser mucho más, sí, como toda esta más intensidad de vivir. Si quiero algo, no sé bien qué me depara mañana, entonces tengo que hacer todo. Y es difícil porque se volvió como que aumentó la falta de paciencia, la falta de tolerancia. Y bueno, cómo poder fomentar un poco toda esta gratitud de lo que sí tenemos, que por suerte estamos bien con todo y lo complejo de lo que fue, pero poder tener esto es lo que nos va a ayudar a tener también como este equilibrio. A 2 años justamente otra vez sobre este tema, Adi, ¿crees que ya conocemos todos los efectos de lo que ha causado o seguiremos viendo algunas cosas en el futuro de, mira, esto remite a esta etapa tan particular que vivió la humanidad en general? Yo creo que sí, yo creo que apenas están asomándose algunas cosas y vamos a seguir viviendo todos estos efectos como secundarios. Hablabas de depresión, hablabas de ansiedad, se volvieron como enfermedades mucho más comunes, gente que no las tenía, o sea, una persona que tal vez no era una persona tan ansiosa, con todo este miedo, que fue un miedo también real, ¿no? No podemos decir que se está inventando, o sea, tal vez toda la parte es cómo se vuelve un poco más desproporcional, pero habían muchas bases y fundamentos para poder tener esta ansiedad. O sea, toda la parte que de repente salir se volvió peligroso, ¿no? La parte de que si veo al otro me tengo que cuidar del otro. Es algo muy complejo, porque en lugar del otro está ahí para mí, para relacionarme, es cómo me cuido de él porque él puede ser peligroso para mí. Y esto ha traído mucha ansiedad, toda la parte como que eran miedos que son normales en ciertas edades, ¿no? Miedo a que me pase algo, miedo a que mis papás se enfermen o les pase algo, de repente agarraron mucho más fuerza. O sea, realmente puedo ver que sí, mi papá se puede enfermar y puede estar en una situación de riesgo. Toda esta parte de la muerte de repente fue también como ponérselos a los niños desde muy chicos, la parte de que la muerte está ahí y es mucho más accesible de lo que uno creía. Entonces, claro está que los miedos les aumentan mucho, la ansiedad sube muchísimo y siempre hablamos de que la ansiedad va muchas veces acompañada con la depresión. Son dos enfermedades mentales que van como muy de la mano. Adi, quizás la siguiente pregunta va a ser un poco obvia, pero creo que es importante siempre tener definiciones precisas de esto. Pero, ¿qué es un adolescente? Un adolescente, siempre como que no nos burlamos en esta parte de qué difícil, ya estás entrando a la pubertad, ya eres puberto, ya eres adolescente, y como hay toda una estigmas que ponemos de que es una época compleja. Es este mundo, el adolescente está en este mundo entre dejar la niñez y todavía no es adulto. Entonces, esta etapa intermedia, que es una etapa también retadora y compleja, de que dejo de ser niño. Hablaba una psicóloga que habla mucho de la adolescencia, Verástur, y hablaba de esta parte que el adolescente tiene varios duelos, y uno de los duelos es el duelo a dejar de ser niño, que es un duelo complejo, ¿no? Porque pierdo todos los derechos que tenía el ser niño y de repente todavía tampoco puedo ver todos los derechos del ser adulto, entonces estoy ahí en esta etapa intermedia. El adolescente tiene un duelo, otro duelo que hablaba es también del duelo del cuerpo físico, ¿no? Que va de repente, no sé qué me pasa, que empiezo a verme cada vez diferente, empiezan todos los cambios como los caracteres secundarios, que sí, que el cuerpo deja de ser un cuerpo de niño y empieza a ser un cuerpo de adulto. Que el adolescente está ahí, con todos estos cambios físicos, de repente no entender qué pasa con su cuerpo, y emocionalmente va parecido, porque hablamos de una etapa en donde hay muchísimos cambios. O sea, el adolescente puede estar de repente, lo vemos mucho en ellos, ¿no? En secundaria, están botados de la risa y un ataque de simpleza total, y de repente los ves unos minutos después y están enojados, tristes, llorando. O sea, toda esta parte hormonal también es fuerte de muchos cambios que sí, que el adolescente no entiende bien qué le pasa y tiene que transitar en esta época de la mejor manera para poder lograr. ¿Cuál es el principal logro de la adolescencia? Poder separarse de los papás para poder ir adquiriendo su propia identidad. Es algo que algunos logran, vemos otros adultos que nos tarda un poco más, otros que pueden seguir a los 40 años sin poder realmente hacer esta separación de lo que es, estos eran mis papás y lo que ellos me inculcaron y quién soy yo, qué quiero ser yo y dónde está la identidad que yo quiero formar de lo que soy yo mismo. Adi,
Tú, yo fuimos adolescentes, pero hay una diferencia con todos los estímulos y todas las cosas que hay en la actualidad, o sea, con el adolescente hoy. ¿Es diferente el adolescente hoy? Sí, la verdad que yo creo que sí. Creo que lo sabes, ¿no? Comparamos nosotros, exacto, esto que dices, cuando nosotros fuimos adolescentes y lo que tienen hoy en día tienen millones de estímulos. Es como no parar todo segundo y la parte, yo creo que de este aparatito es algo también que le mete mucha complejidad, ¿no? Toda esta parte de aceptación. Ellos tienen todo el tiempo la parte de quienes me aceptan, o sea, tanto en todas las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, todo el tiempo tienen cuántos likes tengo de todo esto que pongo y es algo que está muy en la mente de los adolescentes. El adolescente todo el tiempo está, o sea, va conformando su identidad a raíz de ya no tanto lo que mis papás piensan de mí, que esto era algo muy importante que pasaba en lo que son niños, la voz de los papás era importantísima, van creciendo, la voz de los papás pasa a ser un poco o mucho más baja y la voz dominante se vuelve la de los amigos, la de los pares. Entonces, toda esta parte de qué piensan los demás de mí, la tengo todo el tiempo en los comentarios, en cuánta gente me sigue, cuántos no me siguen. Es algo que todo el tiempo, hablando de la ansiedad, está en su cabecita. Me contestó, no me contestó, me dejó en visto. O sea, es algo que yo oigo en el consultorio todo el tiempo. Realmente están, a veces sí, están presos de eso, de toda esta parte de qué piensan los demás de ellos. Y a veces es algo también que no es real, ¿no? Porque no quiere decir que si yo tengo tantos seguidores, esto es lo que me quieren los demás, pero sí en su mente y en todo este proceso que ellos van teniendo de apenas como conformar su identidad, se vuelve algo muy importante. Hablabas de este tema que me parece muy importante, Adi, que es el del duelo, ¿no? Que vive el adolescente en particular, este que ya destacabas. Como padre, como tutor, que es lo que tiene uno más inmediato como adolescente, ¿qué hay que observar en general? ¿Qué recomendarías? Porque finalmente, pues yo me pienso como adolescente y pues no sé si, si fui acompañado en ese duelo particular. Ahora me pones a pensar en muchos aspectos. Sí, creo que es muy importante como estar ahí, ¿no? Como el adolescente está rodeado de estos adultos significativos, llámese sus padres, llámese los maestros, eh, que de repente, como dices, pasamos por obvio ciertas cosas, ¿no? Nos podemos llegar a confundir en esta parte del adolescente de los cambios de ánimo que creemos que, bueno, está en la adolescencia, ¿no? Tal vez mucho lo justificamos como por ahí, está en esta etapa, pero creo que sí hay que ser muy cuidadosos y observadores en esta parte de, bueno, cambios de ánimo que pueden llegar a tener, pero cuando va más allá, ¿no? Creo que hay signos y señales que son muy importantes que nos van a permitir ver cuándo es, sí, un estado de ánimo, un día difícil que pudo llegar a tener o un momento que se peleó, ¿no? Que en esta parte los adolescentes lo viven todo con mucha intensidad. Puede ser que un pleito con los amigos de repente los saque, que algo como adulto tú puedes decir, bueno, mañana va a estar mejor, pero él realmente es como si se le acaba el mundo, porque eso es su mundo. O sea, el mundo de los adolescentes es el mundo de las relaciones. Entonces, para ellos realmente, si un amigo lo deja en visto o de repente que hagan un chat sin él o que no lo inviten a algo, realmente adquiere una proporción mucho más grande y no y que como adulto podemos tal vez tener esa madurez y esa proporción de decir, esto va a estar bien y esto no determina quién soy, pero para el adolescente a veces sí es complejo. Pero bueno, entonces hablaba de esta parte de diferenciar algo que va por ahí, que es una crisis temporal que puede pasar, a algo que de repente ya va un poco más largo, ¿no? Y que podemos tener varias señales, señales de repente de la desgana de dejar de hacer cosas que a él le gustaba hacer, ¿no? Si el adolescente de repente es muy futbolero y le gustan sus partidos y de repente que no tenga ganas de ir a los partidos, que pierda como el interés, es una apatía que va un poquito más allá de lo que sí, de lo que era él antes. Si a la mujer le gustaba ir a bailar y sus clases y de repente ver que no tiene ganas o quiere quedarse mucho en casa, que creo que eso también hay que diferenciar porque el adolescente per se le gusta encerrarse en su cuarto y estar ahí. Pero le gusta también mucho salir con los amigos y estar afuera. Entonces, si de repente no quiere, no tiene ganas de salir y esta parte de encerrarse en el cuarto, es algo que sí es una señal de alarma, como que no quiera salir con los amigos, por ejemplo. No tanto con los papás, porque con los papás podemos decir que es normal, que le da flojera esta parte, no déjame, yo prefiero estar acá. Pero si de repente pasa tiempo y no tiene ganas de salir con los amigos, señales también como el sueño es una señal muy importante, ¿no? De dormir mucho, que sí, el adolescente, pero ojo, el adolescente duerme de más,
pero hay un grado en donde ya es demasiado, que es esta parte de no salir, me encierro y duermo, o falta de sueño, por otra parte. Son de las señales también importantes de ver. Todo el tema de alimentación, no tener hambre, o sea, comer muy poco o comer de más. Serían, o sea, esta parte de como de los extremos, tanto en sueño como en alimentación. Es otro tema per se, pero solo lo dejo ahí para que en algún momento tal vez se pueda hacer un tema especial sobre esto. Pero todo el tema de trastornos de alimentación es un tema que también cobró mucha más fuerza en los adolescentes a raíz de la pandemia. Si hemos visto, yo lo veo en consultorio, muchísimos más casos. O sea, fue un tema que al estar el adolescente en casa estaba como mucho más, yo creo que consciente de su peso, del ejercicio. O sea, se volvió que por una parte era bueno toda esta ola de que veíamos por Zoom de muchísima gente haciendo ejercicio, pero de repente cuando se vuelve ya como disfuncional, cuando ya eso, necesito eso porque si no, no voy a estar bien, ¿no? Como que eso adquiere un peso fuertísimo de tengo que verme bien, tengo que hacer ejercicio, o sea, eso se vuelve como algo dominante donde uno pierde un poquito el equilibrio entre lo que es mi vida y lo que es eso. Entonces, bueno, eso lo pongo como paréntesis, pero sí para saber que es un tema que se volvió también, que tuvo mucho más peso, hablando de esto que hablábamos de todas las consecuencias que nos fue dejando el COVID. Ok, hablábamos del sueño, hablábamos de la alimentación, esta parte de dejar de tener, no tener ganas de hacer las cosas, de querer quedarte como en la casa mucho más. Y bueno, una parte también que nos pueden estar hablando también de una posible como depresión es esta parte de adicciones, ¿no? Del alcohol, de drogas, de fumar ahorita todos estos cigarros, que es tan fácil como todos los cigarrillos electrónicos también. Sí, nos pueden estar hablando como de buscar una solución que me ayude con este vacío que estoy sintiendo, con esta depresión, entonces me escapo y me voy un poco por todas estas áreas. Creo que por ahí. La parte también, muchas veces la depresión en los adolescentes se ve como problemas de conducta. O sea, un niño que puede llegar a ser como muy agresivo, muy disruptivo, puede haber en el fondo también una depresión que está saliendo de otra forma, ¿no? Entonces nosotros lo vemos en la escuela y lo vemos como alguien que realmente se porta muy mal. Entonces nos decimos, esto no va con depresión, pero no, puede estar ahí la depresión abajo, que lo que hace es la va disimulando con esta, como podemos llamarle, prepotencia, conducta como disruptiva. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Adi Friedman, psicóloga con quien estamos hablando de depresión adolescente. Ya regresamos, no se vayan, ya volvemos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. El diseño actual de hospitales va más allá de resolver un esquema funcional para los procesos médicos y para la atención al paciente que los utiliza. Ahora se consideran elementos como los espacios amigables que contribuyan a la terapia de recuperación que beneficie al paciente y a sus familiares, y a crear ambientes de trabajo que propicien el bienestar de los que ahí trabajan. Por fortuna, hoy en día, la variedad de posibilidades que ofrece el mercado en especificaciones, sistemas constructivos, equipo y mobiliario permite al arquitecto diseñar pensando en pro de los pacientes, sus acompañantes y el personal médico sin sacrificar la función. Temas como la energía renovable, la durabilidad de los materiales, la facilidad para la inspección y el mantenimiento de la infraestructura garantizan la recuperación de la inversión a no tan largo plazo. Conceptos como la neuroarquitectura permiten al arquitecto a diseñar brindando confort. La importancia del manejo de la luz natural, controlando su incidencia en los espacios, el confort térmico, asegurando una ventilación adecuada, el silencio a través del control del ruido, el paisajismo interior y exterior mediante el contacto físico y visual de terrazas y jardines, garantizando que no habrá riesgo de infección y contaminación para los pacientes, y el diseño interior con un manejo discrecional del impacto que genera ver equipo médico en un hospital, son aspectos de vital importancia en la arquitectura hospitalaria. Es claro que la arquitectura seguirá evolucionando de la mano de la tecnología, y cada vez veremos más hospitales
que además de atender una necesidad primaria, más allá de la forma o la envolvente espectacular o majestuosa, se centren en dignificar al paciente como elemento central, de manera tal que pese a estar en condiciones de vulnerabilidad por la enfermedad misma, se sienta junto a sus seres queridos en un ambiente amigable y que haga de su estancia un proceso más agradable y que contribuya a su recuperación. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero. Desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a hacer uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx, también en contacto@enriquefigueroa.mx y vía WhatsApp al 55 48 90 84 88. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de este breve corte, seguimos platicando con Adi Friedman sobre el tema de la depresión adolescente, psicóloga. Adi, otro término que hemos estado tocando y otro término del que se habla muy superficialmente, porque es que estoy deprimido, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Cómo la defines? La depresión va más, exacto, creo que a veces usamos más mal el término, ¿no? Porque cuando digo estoy deprimido, pues hay que diferenciar entre una tristeza. La depresión ya es una tristeza profunda, una tristeza que ya no me permite, creo que ese es tal vez el cambio ahí, no me permite poder seguir funcionando. O sea, si yo estoy deprimido, y hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Hay depresión que es un poco, se habla de una parte que es disritmia, que se vuelve también como parte de mi personalidad, algo que ya es más como constante, y hay de repente depresiones fuertes que son como que duran, son pasajeras, que se tienen que atender, es importante. Hay depresiones que no podemos dejar pasar porque no me permiten esta parte de no puedo seguir funcionando. O sea, no puedo, de repente tengo que ir al trabajo y no me puedo parar de la cama porque realmente todo lo veo, es como que si de repente nos pusiéramos unos lentes. Y una persona que no ha pasado por esto es difícil entenderlo, pero realmente es un antes y un después. O sea, es como si me pongo unos lentes donde todo se pinta de color gris y todo lo veo oscuro. Todo, ¿no? Y de repente hay estos comentarios de, échale ganas, sé positivo. Y son comentarios que la persona no puede. Lo que más quisiera es echarle ganas, pero realmente hay veces no puede salir solo de esto, que esta es la diferencia entre el estar triste y resuelvo y mañana voy a sentirme mejor, o de repente va siendo una etapa en que no voy pudiendo salir de esto. Que ahí es el momento donde tal vez sí van a necesitar de una ayuda profesional, y no tenemos por qué sentir vergüenza de esto. Creo que es algo que es normal, que nos puede llegar a pasar. O sea, puede ser también muchas veces en los adolescentes pueden hacer por muchos cambios hormonales. La depresión también se ha visto que hay una parte genética, o sea, familias en donde el gen de la depresión está más presente, es más probable que el hijo lo pueda llegar a tener o que se le dispare de repente por algo difícil que haya pasado, alguna muerte, alguna pérdida. La pandemia también desató más estas cosas, toda esta ansiedad de estar viviendo, de repente sí se fue acompañando mucho más de depresión. Entra toda una parte que por eso también se dice que de los mejores tratamientos para la depresión es la terapia cognitivo-conductual, que este tipo de terapia es en base a la parte de pensamientos. O sea, la persona deprimida, todos sus pensamientos se vuelven negativos. O
sea, estos lentes con los que ve las cosas, ve todo va girando hacia no se va a poder, va a estar mal, yo no valgo, seguramente ellos están hablando, o sea, todo va siendo un pensamiento muy negativo. Entonces, lo que se dice es que hay que trabajar, poder cambiar este tipo de creencias, que son creencias, sí, creencias que nos limitan, con creencias, ¿cómo puedo decir?, contraproducentes para uno mismo, porque realmente yo me voy haciendo daño todo viéndolo por ahí, todo con el filtro mental de lo negativo, de va a estar mal. Todo lo catastrófico que puede llegar a pasar lo voy viendo con esos lentes. Entonces, un poco en este tipo de terapia lo que se hace es poder trabajar con los pensamientos, cómo poder primero hacerme consciente de que lo que voy pensando son puros pensamientos negativos, ¿no? De que yo no valgo nada, o sea, toda esta parte que te va llevando también a una autoestima baja, de que todo lo que voy a hacer me va a salir mal, que seguro la gente no me valora, todo viéndolo hacia la parte de lo malo, de lo negativo. Entonces, un poco ayudarle a la persona, primero a concientizarlo y después cómo podemos ir haciendo cada uno de estos pensamientos y estas creencias, meterle la parte positiva, de que tal vez no están en el extremo, de que no todos ¿no? Esta parte que el adolescente puede decir, todos me odian, nadie me quiere. A ver, ¿quiénes son todos? Poder quitar esa generalización y tal vez Juanito y Pedrito te odian, pero tienes a y este con los que no te odian. Pero el adolescente como parte de su forma de ser se va mucho a esto, a blanco o negro. Entonces, ayudarlo a ver estos matices, no todo va por aquí o por acá. También existe toda una línea en medio que tenemos que ayudar al adolescente a poder transitar en ella. Entonces, sería esta parte de como este tipo de tratamiento y sí van a haber casos donde se necesita un medicamento, porque tal vez también algo a nivel como neurológico, cuando hablamos de depresión, el nivel de serotonina es bajo. Entonces, a veces no es suficiente con toda esta parte de terapia y cambio de creencias, sino hay casos en donde sí se necesita un medicamento, donde si la depresión es muy fuerte y realmente está como imposibilitando al adolescente a poder salir y funcionar e ir a la escuela y tener todas estas relaciones sociales que él necesita para poder ser un adolescente, porque un adolescente sin la sociedad es algo como que está muy contrastante. Entonces sí se llega a necesitar la parte de los antidepresivos. Adi, mencionabas y se menciona mucho el tema del adolescente y lo social, y como decías, los amigos y los compañeros también. Y quisiera aterrizar un poquito en el asunto de qué recomendarías también para un docente y tratando de englobar este tema del bullying, porque el bullying y toda esta presión social de repente te puede llegar a, no sé, la otra vez estaba reflexionando, uno puede llegar a beber o a fumar por la presión social de que qué tal, es que si no lo hago, pues no voy a ser aceptado por estos compañeros, ¿no? Y como uno, como docente y en términos de la escuela, cuando ve algo muy claro de, a ver, porque hay actitudes, ¿no? O sea, hay chicos que de repente se molestan, es que estás muy gordo, y ves al chico y está, o sea, ¿cuál gordo? O sea, ¿cómo ir venciendo este tipo de temas y para ir venciendo algo que podría llegar a una depresión del chico que está molesto? Y además también otra vez con el tema de lo digital, ¿no? Porque eso permanece y permanecerá. Completamente. Yo creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande, tanto hablando de los docentes como de los papás. Somos nosotros ese adulto significativo que le puede llegar a dar como, es así, ¿no? Como las monedas para que pueda sentirse más seguro o se las podemos quitar. O sea, nuestra voz es importante ahí para poder este cable a tierra de que él pueda sentirse más seguro con lo que es. Estos comentarios que de repente podemos llegar a hacer, que son comentarios que pueden, que el adolescente está sumamente sensible. O sea, está frágil, está como que está justo en esta etapa de conformar quién es. Entonces, si tomamos en cuenta eso, vemos que nuestros comentarios tienen que ser mucho más cuidados de lo que vamos a decir. Porque tal vez ya en una etapa más tarde ya, y hablamos ya casi prepa, universidad, ya el adolescente ya se formó más, pero está en esta etapa que está justo como definiéndose con todos estos cambios que hablábamos, que él mismo se ve en el espejo y no se reconoce, ¿no? O sea, el adolescente es esta etapa de repente que no están ni altos ni todavía apenas les cambia, o sea, hay muchas cosas que no los están ayudando. Tienen la cara, los ves, están saliéndoles granitos, no se sienten bien con ellos, de por sí que ellos están en todo este como proceso intentando sentirse bien,
que es difícil, ¿no? No se hallan, hasta el adolescente no se hallan el pelo, en la cara, están todo el tiempo como que probándose y por eso mejor me visto como mi amigo porque no sé cómo me puedo vestir yo. Entonces, sí, el rol del docente es un rol importante para poder transmitirle esa seguridad, esta parte de que se conecte con él mismo. Creo que es una parte muy importante cuando hablabas de bullying, porque si yo sé más quién soy, no me voy a ir hacia lo que el otro quiere de mí. O sea, si yo sé que soy una persona que voy hacia acá y que para mí tal vez sí puedo querer probar el cigarro y el alcohol, pero que no necesito hacerlo para que el otro quiera estar conmigo, ahí me voy a poder como frenar y dar ese paso. Pero si me siento completamente inseguro y no tengo esta red de apoyo que son los adultos, entonces claro está que me voy a ir, que si tú para llevarte conmigo quieres que yo tome, voy a tomar y voy a perder como mi piso porque voy a hacer las cosas para pertenecer, porque no sé bien quién soy yo. Entonces creo que todo el trabajo tiene que ser muy fuerte hacia ayudarlo a que se defina quién es él, cuáles son esas fortalezas. Si yo estoy más en contacto con lo que soy y con lo que soy bueno, voy a necesitar menos hacer cosas para complacer a los demás, porque voy a estar seguro de lo que yo soy. Que claro está que se escucha facilísimo y se escucha padrísimo, pero es un trabajo que creo que permanente que tenemos que hacer, ¿no? De poder contactarlos con lo que sí, no como docente, mira lo malo que eres en matemáticas y mira cómo te cuesta, y lo malo es fosforescente, ¿no? Brinca luego, luego. El reto que tenemos es ayudarle a ver en lo que sí es bueno, en lo que sí puede brillar, porque eso es lo que le va a ayudar tal vez a que no se influencie tanto de los demás, que de por sí que tienen una influencia muy grande, pero poder decir el no quiero hacer esto porque me quiero a mí y me quiero cuidar porque yo soy esta persona y si no, no voy a poder hacer esto y ser bueno honesto en lo que soy. Entonces creo que por ahí tiene que ser un poco el camino. Adi, brevemente para ya ir cerrando, ¿qué más te gustaría destacar sobre este tema que pues sí es muy amplio y que bueno, pues lleva justamente licenciaturas, maestrías y demás para poder platicarlo sobre la depresión adolescente? Creo que esta parte de poder ser empáticos y entender un poco al adolescente, creo que si nos sensibilizamos un poco en la etapa que ellos están pasando, nos va a ser más fácil poder estar ahí para acompañarlos y poder también observar lo que hay que observar, ¿no? Esta parte de que no es fácil porque yo puedo pensar como adulto, no me necesita porque está encerrado todo el tiempo en su cuarto, pero no, es ahí luego cuando más me necesita, poder saber que, ok, estás encerrado, pero yo estoy aquí al lado, cualquier cosa estoy acá, porque luego muchas veces como papás decimos, bueno, ya creció, tengo libertad, me voy, ahora sí empiezo a viajar con mi pareja, todo, pero sin olvidar que son momentos importantísimos donde de repente se puede desatar otra vez. Pareciera que el adolescente ya es independiente, pero necesita muchísimo todavía esta parte de las figuras de los adultos. El poder salir, salgo con mis amigos todo el día, pero regreso y en casa sé que están mis papás. Que cualquier cosa está ese adulto que me va a ver. Si de repente me estoy yendo o esta parte, o estoy empezando a tener o depresión o ansiedad, que son cosas ya tan comunes ahora en la adolescencia, un trastorno de alimentación, está el adulto que me va a ver, que aunque esté encerrado 5 horas, cuando salgo, volteo y tengo esta comida con él, ¿no? Muy importante de repente estas cosas de, ¿quieres estar encerrado toda la tarde? Está bien, estate encerrado. En la tarde comemos juntos, todos como familia. En la cena cenamos juntos para poder ir viendo este cable a tierra de ¿cómo estás? Porque creo que si no, ahí es donde se vuelve peligroso. Hablando de la adolescencia, esta parte de que sí, el adolescente que no es visto, que no es mirado por esta mirada del adulto, puede perderse y puede ser toda esta parte de cosas fuertes que podemos llegar a pasar. O sea, hay muchos fenómenos que pasan de repente en la adolescencia. El índice de suicidios aumenta muchísimo más. Toda la parte de, hay otra cutting, que de repente el adolescente al no ser visto se va cortando a él mismo, pero es esta sensación de necesito sentir que el otro me ve y si tengo que agredir mi cuerpo lo voy a hacer con tal de que haya otro que me vea en esta etapa difícil que estoy pasando. Pues importante, Adi, muchos temas que se ponen aquí que merecerán otro tipo de episodios, pero te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Dónde te puede contactar la gente también para acercarte a tus servicios? Y bueno, te agradezco mucho de verdad por todo el tiempo, Adi. Muchas gracias. Pues bueno, mi correo, cualquier cosa estoy ahí, es adifriedman@hotmail.com. En Facebook también me encuentran como Adi Friedman. Cualquier duda, cualquier cosa, me encanta, como decía Enrique, trabajo por un lado en consultorio y toda la parte, soy una apasionada de este tema de
desarrollar como las fortalezas en los niños y ayudarles a encontrar este lugar como en el que realmente pueden brillar y ser ellos mismos. Realmente creo en eso como toda terapia de prevención de depresiones y ansiedades a futuro. Perfecto, pues te agradezco de verdad mucho, Adi, por tu charla. Muchas gracias por tu tiempo y pues mucho éxito con todo lo que emprendas y nos vemos en la escuela. Gracias por todo, Enrique. Muy bien, nosotros nos vamos a una breve recomendación y ya terminamos este episodio. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es la locada película Everything Everywhere, All at Once. Dirigida por Daniel Cohn y Daniel Scheinert, la cinta nos presenta la historia de una mujer mamá de un adolescente a quien repentinamente se le encarga la salvación no solo de su mundo, sino de los distintos mundos en el llamado multiverso. Protagonizada por Michelle Yeoh, Jonathan Ke Quan, Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis, la trama es apenas tan alocada como lo resulta la película. La recomendación: no perder atención de ningún detalle. En cuanto se nos revelan las pistas que nos irán dando los elementos para entender la alucinante trama, no hay que perder vista porque si no, uno nomás se pierde. La cinta remite a otras contemporáneas, sobre todo en el mundo de los cómics, en donde se habla del mentado multiverso. Solo que acá, además, se le suman distintos elementos que bien podrían anclarse en teorías filosóficas de nuestro presente y futuro. La acción es fenomenal, pues la cinta incluye secuencias de acción que resultarán del divertimento de todos los públicos. El ritmo, el humor y el ingenio presentes en la película son otros puntos a favor. Quizá, todo está demasiado rebuscado, que para mí personalmente, ahí es donde la película nos pierde un poco. No que la cinta CDC que deje de ser ambiciosa, sino que entre tanta pretensión, siento que se pierde su frescura y genialidad. Hay otros ejemplos de los que hablaré en futuros episodios, donde en efecto, entre más simple, mejor. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, no dejo de anotar que Everything Everywhere All at Once es una de las cintas más interesantes que encontrarán en cartelera en estos días. Corran a verla a los cines en donde todavía se encuentre. Corran que ya, los blockbusters del inminente verano amenazan con dejarnos sin propuestas de valía. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. www.enriquefigueroa.mx. Y así termina este episodio de mi podcast. Muchas gracias por acompañarme en uno más y una disculpa por la semana pasada que en efecto no publicamos nuestro podcast de todos los lunes. Es la primera vez en más de un año que así sucede, aunque la semana pasada, para la gente que nos escucha en el futuro, saludos, publiqué 2, así que digamos que estamos a mano. Pero bueno, la vez pasada no fue posible publicar en lunes. Todo bien, todo tranquilo, simplemente las cosas se complicaron y ya estamos de regreso. Todos los lunes un episodio nuevo de este eje que manejamos, estos 3 ejes que manejamos: cine, historia y educación, y bueno, por ahí los jueves intercalado algún episodio dedicado a un estreno cinematográfico del fin de semana. Les invito a que me sigan en mi nueva cuenta de TikTok, es @EnriqueFigueroaMX. Estamos creciendo una comunidad que apenas estoy formando, así que les invito a que se unan. No todo en TikTok es baile, se los aseguro, así que bueno, les invito a que se acerquen y a que podamos sumar nuevos contenidos. Estoy tratando de darle una vuelta a lo que podemos seguir disfrutando en distintos medios. Así que sin más, yo soy Enrique Figueroa Anaya, muchas gracias por escucharme, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas, mis Patreon, ya saben, si les gusta sean Patreon en patreon.com/Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.